Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, y los que son nuevos espero que les guste mucho mi contenido. El día de hoy voy a regresar con las historias más perturbadoras y grotescas porque les voy a leer un pequeño cuento corto de nuestro queridísimo Clive Barker llamado Abajo Satán, y espero que les guste mucho. El texto dice lo siguiente: Abajo Satán. Las circunstancias habían hecho a Gregorius más rico de lo que podía calcular. Era propietario de flotas y palacios, sementales y ciudades. En efecto, poseía tantas cosas que aquellos encargados de enumerar sus posesiones, cuando los acontecimientos de esta historia alcanzaron su monstruoso final, en ocasiones consideraban que resultaba más rápido enumerar los bienes que Gregorius no poseía. Era rico, pero estaba muy lejos de ser feliz. Había sido educado como católico y en sus años tempranos, antes de su vertiginoso ascenso a la fortuna, encontró consuelo en la fe, pero la descuidó, y no fue hasta la edad de 55 años, con el mundo a sus pies, cuando se despertó una noche y descubrió que Dios le había abandonado. Fue un amargo golpe, pero inmediatamente tomó las medidas necesarias para sacar provecho de esta pérdida. Se marchó a Roma y habló con el sumo pontífice. Rezó día y noche, financió seminarios y colonias de leprosos. Sin embargo, Dios no se dignó siquiera mostrarle una uña del pie. Al parecer, Gregorius se había quedado proscrito. Casi a la desesperada, se le metió en la cabeza que solo podría volver a ser acogido entre los brazos de su hacedor si exponía su alma al más atroz de los peligros. La idea requería de cierto coraje. Supongamos, pensó, que consiguiera ser recibido por Satán, el archienemigo. Al verme in extremis, ¿no estaría Dios obligado a intervenir y hacerme regresar a su rebaño? Era un plan ingenioso, pero ¿cómo llevarlo a cabo? El demonio no aparecía simplemente llamándolo, ni siquiera si el que le llamaba era un millonario como Gregorius. Y sus investigaciones pronto dejaron claro que todos los métodos tradicionales de convocar al Señor de las alimañas, la profanación de los sagrados sacramentos, el sacrificio de bebés, no resultaban más eficaces de lo que fueron sus buenas obras para llamar la atención de Yahvé. No fue hasta después de un año de deliberación cuando dio con su plan maestro. Ordenaría la construcción de un infierno en la tierra, un infierno moderno tan monstruoso que el tentador se sentiría tentado y acudiría para posarse ahí, como un cuco en un nido usurpado. Removió cielo y tierra para encontrar a un arquitecto y lo encontró languideciendo en un manicomio en las afueras de Florencia, un hombre llamado Leopardo, cuyos planos de los palacios de Mussolini poseían una grandeza de mente que encajaba perfectamente con el proyecto de Gregorius. Leopardo fue sacado de su celda, convertido en una fétida y vieja ruina humana, y le devolvieron sus sueños. Su ingenio para los prodigios no le había abandonado. Para promover su inventiva, se peinaron las grandes bibliotecas del mundo en busca de descripciones de infiernos tanto seculares como metafísicos. Se registraron las arcas de los museos para encontrar imágenes prohibidas de martirio. No se dejaba piedra sin levantar, si se sospechaba que debajo se ocultaba algo perverso. Los diseños acabados revelaban influencias de Sade y Dante, y algo más de Freud y de Kraft. Pero había mucho más allí que ninguna mente había concebido jamás, o al menos nadie había osado antes de plasmar en papel. Se eligió un lugar en el norte de África y las obras del nuevo infierno de Gregorius dieron comienzo. Todas las cifras del proyecto batieron récords. Sus cimientos eran más grandes, sus paredes más gruesas, su fontanería más sofisticada que cualquier otro edificio construido hasta el momento. Gregorius contemplaba su lenta construcción con un entusiasmo que no había experimentado desde sus primeros años de constructor de imperios. No es necesario mencionar que en general se pensaba que había perdido completamente la cabeza. Los amigos que le conocían desde hacía años se negaban a asociarse con él,
Varias de sus compañías quebraron cuando los inversores se asustaron al llegarles rumores de su locura. A él le daba igual, su plan no podía fallar. El demonio tendría que aparecer, aunque solo fuera por la curiosidad de ver aquel leviatán erigido en su nombre, y cuando lo hiciera, Gregorius estaría esperándole. La obra duró 4 años, y Gregorius dilapidó la mayor parte de su fortuna en ella. El edificio acabado era del tamaño de media docena de catedrales, y contaba con todos los servicios que el ángel del Averno pudiera desear. Tras sus paredes ardían hogueras, de manera que andar por sus numerosos pasillos era una agonía casi insoportable. Las habitaciones que daban a esos pasillos estaban provistas de cualquier tipo de artilugio inimaginable de hostigamiento: la aguja, el potro, la oscuridad, al que el ingenio de los torturadores de Satán daban un buen uso. Había hornos lo suficientemente grandes para incinerar a familias enteras, estanques lo suficientemente profundos para ahogar a generaciones. El nuevo infierno era una atrocidad a punto de cumplirse, una celebración de la inhumanidad que solo carecía de su causa primera. Los constructores se retiraron afortunadamente. Se rumoreaba entre ellos que Satán hacía tiempo que supervisaba la construcción de su domo del placer. Algunos incluso afirmaban haberlo visto fugazmente en los niveles inferiores, donde el frío era tan penetrante que helaba el orín de la vejiga. Había algunas pruebas que apoyaban la creencia de presencias sobrenaturales que habían convergido en la construcción a medida que llegaban a su término. Por no hablar de la cruel muerte de Leopardo que, o bien se arrojó, o según argumentaban los supersticiosos, fue empujado por la ventana de su hotel de 6 plantas. Lo enterraron con toda clase de lujos. Y de este modo, solo en el infierno ahora, Gregorius esperó. No tuvo que esperar mucho tiempo. Llevaba ahí solo un día, no más, cuando escuchó unos ruidos en las plantas inferiores. Rebosando expectación, salió en busca de su origen, pero solo encontró el burbujeo de los baños de excrementos y el rugido de los hornos. Regresó a sus aposentos en la 9ª planta y esperó. Los ruidos se repitieron. De nuevo salió en busca de su origen y de nuevo regresó decepcionado. Sin embargo, los disturbios no cesaron. En los días siguientes apenas pasaban 10 minutos sin que se escuchara algún sonido del intruso. El príncipe de las tinieblas estaba allí. Gregorius no tenía ninguna duda, pero se mantenía tras las sombras. Gregorius se conformó con seguirle el juego. Después de todo, era la fiesta del demonio, y él debía jugar a cualquier juego que eligiera. Durante los largos y con frecuencia solitarios meses que siguieron, Gregorius se cansó de jugar al escondite y empezó a exigir a Satán que se mostrara. Sin embargo, su voz resonaba sin recibir respuesta por los pasillos desiertos hasta dejarse la garganta en carne viva de tanto gritar. A partir de ese momento, efectuaba sus búsquedas en silencio, esperando atrapar a su inquilino desprevenido. Pero el ángel apóstata siempre se escabullía antes de que Gregorius llegara a verlo. Al parecer, jugaban un juego de desgaste, Satán y él, persiguiéndose la cola el uno al otro a través del hielo y el fuego y el hielo otra vez. Gregorius se dijo que debía de ser paciente. El demonio había acudido, ¿no es así? ¿No era la huella de su dedo la que había en el plomo de la puerta? ¿O su zursullo en las escaleras? Más pronto o más tarde, el enemigo mostraría su cara y Gregorius le escupiría. El mundo exterior continuó girando y Gregorius quedó relegado a ese grupo de otros reclusos arruinados por las riquezas. Sin embargo, a la locura de Gregorius, como se conocía el lugar, no le faltaban algunos visitantes. Había unos cuantos que lo habían querido demasiado para olvidarle, unos pocos que se habían aprovechado de él y esperaban sacar de su locura un mayor provecho, que osaron traspasar las puertas del nuevo infierno. Otros visitantes hacían el viaje sin avisar a nadie de sus intenciones, temiendo la crítica de sus amigos. Las investigaciones de sus posteriores desapariciones jamás fueron más allá del norte de África. Y en su locura, Gregorius continuó persiguiendo a la serpiente, y la serpiente siguió eludiéndole.
dándole únicamente señales cada vez más terribles de su presencia a medida que fueron pasando los meses. Fue la esposa de uno de los visitantes desaparecidos quien finalmente descubrió la verdad y alertó a las autoridades. La locura de Gregorius fue sometida a vigilancia y por fin, unos 3 años después de que terminara su construcción, un cuarteto de agentes de policía reunieron el valor suficiente para traspasar el umbral. Sin mantenimiento, la locura había comenzado a deteriorarse considerablemente. Las luces fallaban en muchas de las plantas. Las paredes se habían enfriado y los pozos de brea se habían solidificado. Pero a medida que los policías avanzaban a través de las oscuras cámaras en busca de Gregorius, encontraron suficientes evidencias de que, a pesar de su decrepitud, el nuevo infierno seguía funcionando perfectamente. Había cuerpos en los hornos con los rostros dilatados y negros. Había restos humanos sentados y colgados de cadenas en muchas habitaciones, rajados, agujereados y rebanados hasta morir. El terror de los agentes aumentaba con cada puerta que abrían, con cada nueva abominación en la que posaban sus miradas. 2 de los 4 que traspasaron la entrada jamás llegaron a la habitación situada en el centro del edificio. El terror se apoderó de ellos mientras se dirigían hacia allí, y salieron huyendo solo para ser atacados en algún pasadizo sin salida, sumándose así a los cientos que habían perecido en la locura desde que Satán fijara allí su residencia. De los 2 que finalmente descubrieron al perpetrador, solo uno tuvo el suficiente coraje para contar la historia, aunque las escenas a las que se enfrentó en el corazón de la locura eran demasiado terribles para poder relatarlas. Por supuesto, no había ningún rastro de Satán. Allí solo estaba Gregorius, el maestro constructor. Al no encontrar a nadie que habitara la casa que tanto sudor le había costado, la ocupó él mismo. Junto a él vivían unos cuantos discípulos que habían ido sumándose a lo largo de los años. Ellos, como él, parecían criaturas comunes y corrientes, pero no había aparato de tortura en el edificio que no hubieran empleado despiadadamente y con fruición. Gregorius no se resistió cuando lo apresaron. En efecto, parecía alegrarse de contar con una plataforma desde la que pavonearse de sus carnicerías. Entonces, y más tarde durante el juicio, habló libremente de sus ambiciones, de sus apetitos y de cuánta más sangre derramaría si le dejaban en libertad para hacerlo. La suficiente para ahogar toda creencia y sus mentiras, juró. Y aún así, no se sentiría del todo satisfecho, porque Dios se pudría en el paraíso y Satán en el abismo, ¿y quién iba a poder pararle los pies? Fue muy vilipendiado durante el juicio y posteriormente en el manicomio donde, bajo circunstancias un tanto sospechosas, murió apenas 2 meses más tarde. El Vaticano suprimió toda la información sobre él en sus archivos. Los seminarios fundados en su infame nombre fueron disueltos. Pero hubo algunos, incluso entre los cardenales, que no podían sacarse de la cabeza la maldad impenitente de aquel hombre, y en la intimidad de sus dudas se preguntaban si, finalmente, aquel hombre no había tenido éxito en su estrategia, si, al abandonar toda esperanza en los ángeles, caídos o no, él mismo no se habría convertido en uno, o cuántos de estos fenómenos podría soportar la Tierra. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, no olviden dejarme sus comentarios y sugerencias respecto a lo que les gustaría ver y yo con muchísimo gusto se los voy a traer más pronto que puedan. Como ven, esta historia es bastante corta, sin embargo creo que tiene lo necesario para perturbar un poco a aquellas mentes supersticiosas que creen que pueden encontrarse pues a entes demoníacos y tratar de hacer un lugar en donde ellos puedan convivir con ustedes, ¿no? Recuerden chicos que me ayudarían muchísimo si le dan like al video, si lo comparten, y no olviden que voy a dejarles los links de mis redes sociales en la cajita de descripciones para que sea más fácil para ustedes acceder a ellas, así como también las de Juan, él es el que me hace la música en este canal, así que si ustedes tienen algún proyecto, videos, peliculitas, videojuegos o lo que ustedes quieran, a lo que quieran orquestar, musicalizar, darle una ambientación genial, acudan con Juan porque estoy segura que hará un excelente trabajo. Y bueno chicos, lo único que me queda decirles son los saluditos de la semana, que esta vez son para mi queridísimo Juan. Muchísimas gracias por
expresarte así de lo que hago y por siempre animarme para que continúes siguiendo mis sueños. En verdad no tienes idea de lo mucho que te aprecio y que estimo todo lo que haces por mí. En verdad lo adoro y ya sabes, I love you forever. También saluditos a Pixel Ghost Street. Gracias a ti por ver mi contenido y pronto seguiré hablando de más películas que me gustan. Eso solo fue como la primera parte porque créanme que tengo un montón y sí hubo otras películas que dejé fuera y dije, ay, pero no quería que el video quedara muy largo, entonces por eso decidí cortarlo, pero sí voy a hacer otras partes, si ustedes lo desean. También saluditos a Juan Núñez y muchas gracias por tu apoyo y yo sé, creo que están tratando de regresar a Michael a como inició originalmente, ¿no? Como este personaje más misterioso que no podías descifrar tan fácilmente, entonces me está gustando que estén retomando este camino. Ojalá sigan así, pero ya veremos qué es lo que sucede con la siguiente entrega. Esperemos que todo salga de acuerdo al plan. Macabro y horrible. Y respecto a Midsommar y The Witch, a mí me gustó mucho. Voy a hacer spoilers, si no lo han visto, tápense los oídos. Pero me gustó muchísimo porque es más lento, no es como que te muestran mucho. Y si te fijas en ambas historias es como la destrucción de una buena persona. Porque en el caso de la bruja ves a Thomasine, que es una niña buena, nada más hace bromas y cosas de ese estilo, pero en realidad no es una mala persona y todas las circunstancias la llevan a su deterioro y obviamente pues a ese final que no pienso decirles porque tampoco soy tan mala onda. Pero sí, y en Midsommar igual, ¿no? Esta chica que está pasando por toda la pérdida y el trauma que le ocasiona todo eso y al final de cuentas ves de manera sutil cómo toda la gente que estaba viviendo ahí o los que integraban esa comunidad que estaban realizando el Midsommar la fueron atrapando poco a poco hasta que la convirtieron en algo como ellos. Y si te fijas en la escena final, Florence, la actriz, o sea, la expresión que toma, o sea, es perfecta porque te está diciendo el clic que hubo en su cabeza, ¿no? Como, ok, esto pasó y ahora soy parte de todo esto. Y creo que eso es más aterrador que ver a un hombre con un cuchillo asesinando a medio mundo, porque sigue siendo más realista, ¿no? Te está diciendo que la gente se puede, pues, dejar influenciar por cosas gracias a la debilidad mental que están teniendo en ese momento. Entonces sí se me hace más probable que algo así suceda a que nos encontremos a demonios o asesinos seriales en la calle así un día normal de la vida. Entonces por eso me gustó mucho ese tipo de terror. Y también saluditos a mi queridísimo Mario Sabroso. Gracias a ti por todo tu apoyo y me da gusto que te haya gustado mi disfraz. Y sí, Alien y la cosa del otro mundo son geniales. Bueno, a mí me encantan, ¿sabes? Les tengo un cariño muy especial a esas películas porque me encanta toda esta onda del sci-fi y de los bichos raros del espacio. Pero sí, la verdad, pienso igual que tú, me encantan. También saluditos a mi queridísimo Demian Buesas. Es genial tenerte de vuelta. Yo estaba preocupada, dije, Dios mío, se murió, lo mataron, ya me abandonó, ya le aburrí. Pero me alegra mucho que estés aquí. Yo sé, no todas las lecturas son para todas las personas, pero ya sabes, siempre voy a leer de todo un poco y me pidieron eso, así que pues voy a hacer ese tipo de situaciones de vez en cuando, pero yo te entiendo, entonces no te preocupes. Y sí, yo siento que Ripley debería de ser el ejemplo a seguir de muchas mujeres porque en realidad es muy inteligente, no hace dramas y simplemente hace lo que tiene que hacer para sobrevivir. Y la verdad me encanta cómo evolucionó y cómo esté fuerte mentalmente y que dice, bueno, ahora me tocó vivir esto, pues ni modo, voy a lidiar con las consecuencias de todo esto y no voy a llorar ni voy a estar así como lamentándome, sino que voy a tomar cartas en el asunto y voy a hacer las cosas. Por eso creo que se convirtió en mi personaje favorito femenino en cuestiones de terror y sci-fi. Aún hay más películas que deseo incluir, de hecho Saw era una de esas, pero dije, bueno, lo voy a hacer en otra parte. Hay muchísimas y no es como que tengan un orden, pero dije, no quiero hacer un video tan largo, pero sí voy a hacer más videos de películas. Y otra vez muchas gracias por todo tu apoyo y me encanta verte aquí de vuelta. Gracias por estar con nosotros. Y respecto a lo del crecimiento del canal, yo estoy muy feliz y me da muchísimo gusto ver que estoy llegando a tantos países diversos y que no solamente me quedé como en mi ciudad, ya saben, ¿no? Típico que nada más como que empiezas a tener famita en ciertas cuestiones cercanas a ti, porque tu familia te ve o tus amigos, pero no es como que me sienta famosa ni nada así. De hecho,
ni al caso, pero sí se me hace impresionante haber llegado a Argentina y a todos estos países que me quedo así como, wow, en serio. Pero me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo y por eso los aprecio tanto. Y sí, voy a hacer un video de las leyendas de mi país. Hay algunas que son bastante perturbadoras y otras como que son extrañas nada más, pero sí hay mucho folclore en todo esto en México, entonces créanme, hay mucho material al respecto. Y otra vez muchas gracias por tu apoyo. También saluditos a Dante Ricky. Muchas gracias por el apoyo y saluditos hasta Guayana Francesa. Dios, es lo que les digo, no pensaba que yo iba a llegar hasta ese tipo de lugares y ahora resulta que sí. Estoy muy contenta, en verdad los aprecio muchísimo y muchísimas gracias por todo su apoyo. Y es que sí, siento súper bonito saber que llego hasta esos lugares y que aprecian mi contenido. No tiene precio para mí. También saluditos a Cat Music. Muchas gracias a ti por ver mi contenido y por tu apoyo. Y sí me tardé un par de horas haciendo ese disfraz, pero creo que es de los que más me ha gustado de los que he hecho. Bien, o sea, y respecto a que me disfrace más seguido, ¿en verdad les gustaría que me disfrace más seguido? O solo sería como aquí, no sé, es que toda esta onda del disfraz lo hago en Halloween y todo ese tipo de cuestiones, pero no soy como ese tipo de chavas como cosplayers, así, como que atraen a gente por disfrazarse y ese tipo de cuestiones, pero si quieren que me siga disfrazando, pues quizás lo haga. También, por último y no por menos, al lindísimo Iván Seú, gracias por expresarte así de mí y por ver todo mi contenido, y la verdad es que Jacob's Ladder sí te la recomiendo mucho. Dices que te perturban ese tipo de situaciones, creo que tienes que verla. Pero sí, creo que te va a agradar, aunque probablemente sí te va a dejar pensando muchas cosas, pero vela, sí, te la recomiendo. También haré segunda parte de pelis, o tercera, cuarta, las que sean necesarias. Nuestros pobres Cenobites han sufrido mucho, pero esperemos que ya ven que Clive Barker va a regresar como productor ejecutivo a la nueva serie que van a hacer. Ojalá que ya ponga las cosas como deben de ser y diga, respeten a mis Cenobites, chicos. No más prostitución de mis Cenobites, pero se vale soñar. Esperemos a ver qué pasa. Respecto a lo de Mia Farrow, muchas gracias, aunque creo que ella es más bonita. Yo solamente soy una simple mortal, pero en verdad aprecio mucho tu halago. Y ya viene el video de las teorías locas de Event Horizon. Más videos de Clive, Lovecraft, Tolkien. ¿Qué te gustaría que leyera de Tolkien? Dime con más precisión, o cualquier cosa está bien. Y sí, como dije, soy de las que no engordan. Es muy difícil para mí ganar peso. De hecho, por eso sigo así. Siempre he sido así. Y probablemente voy a seguir así, pero me acepto como soy, me gusto. Y además está chido porque puedo comer un montón sin sentirme mal al respecto. Sí, la verdad es que también soy muy perezosa para hacer ejercicio y sé que no podría hacer dietas, así que agradezco mi metabolismo, pero sí. Y bueno, yo les mando un besote, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Ven, las cosas que me hacen decir, ya saben que tengo un metabolismo rápido y que me cuesta trabajo subir de peso. Cada vez conocen más cosas de mí, cosas que probablemente son innecesarias, pero si les gusta conocer ese tipo de cosas, también díganme. Voy a hacer ay, me falta hacer el video del Q&A, chicos, recuérdenmelo. Así que todavía están a tiempo de hacer preguntas. Ahora sí, bye.